La enseñanza en los 8 primeros versículos de este capítulo. Puestos de pie, por favor, cuando lo tengan, 2 Timoteo 4, versículo número 5. Presten mucha atención, por favor, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Voy a esperar a que todos busquen y encuentren 2 Timoteo 4, versículo número 5, únicamente puestos de pie cuando lo tengan. Muy bien, voy a dar lectura. Dice la Escritura: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Señor, una vez más abrimos tu palabra y te ruego, Señor, que tú hables en nuestras vidas, que tu buena mano sea sobre nosotros y nos ayude, Señor. Gracias porque hemos visto tu buena obra, hemos visto tu buena mano. Ahora, Señor, yo ruego que tu gracia sea sobre nuestras vidas y nos des tu poder para poder llevar a cabo, Señor, todo lo que tiene que ver con nuestros ministerios que nos has dado. Ruego, Señor, que me des sabiduría para expresar tu palabra y a cada uno de mis hermanos carga en sus corazones por cumplir el ministerio de manera fiel que les has encomendado. Ruego, Señor, por aquellos hermanos que ya están sirviendo en la lugaria y aquellos hermanos que no lo están haciendo. Ayúdanos, Señor, y habla nuestras vidas. Necesitamos todos de ti. Te ruego, Señor, que me uses poderosamente para la exposición de tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, para gloria de Dios. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la epístola segunda a Timoteo, tenía aproximadamente unos 15 años de que Pablo había comenzado a trabajar juntamente con Timoteo. El ministerio que ellos habían desempeñado a partir del segundo viaje misionero, que es cuando Timoteo forma parte del equipo misionero de Pablo, encontramos que había desarrollado ya en su amistad, en su preparación misma de Timoteo y en los mismos ministerios que Timoteo estaba llevando, aproximadamente se cree que unos 15 años tenían de conocerse. Estoy hablando entre Pablo y Timoteo. Es decir, que Timoteo está recibiendo esta epístola y Pablo mismo lo consideraba a Timoteo como un hijo espiritual. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo número 2 dice, leo desde el 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es decir, Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en la fe. Es decir, era alguien que había estado con él trabajando, era alguien que estaba sirviendo, y vamos a encontrar que estos escritos a Timoteo son lo que se conoce como epístolas pastorales, ya que Pablo está escribiendo estas epístolas a un joven predicador o a un joven pastor. Es allí, amados hermanos, donde cuando comenzamos a leer esta epístola, especialmente 2 Timoteo, vamos a encontrar que Timoteo tenía ya un ministerio. Y dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 5 de 2 Timoteo, donde leímos hace un momento, que Pablo le va a expresar de manera exhortativa a Timoteo, diciéndole: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y luego añade diciendo: cumple tu ministerio. En otras palabras, vamos a encontrar que el ministerio, o más bien Timoteo, tenía un ministerio que Dios le había encargado. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, en primer lugar es importante el hecho de poder entender qué significa la palabra ministerio. Tal vez es algo en lo cual nosotros estemos familiarizados como cristianos, porque muchas veces se habla acerca de los ministerios en la iglesia o del ministerio que tiene tal hermano o tal hermana. Pero para poder entender de manera mejor o de manera correcta, es necesario ir a la palabra griega, y allí es donde encontramos que la palabra griega para ministerio es la palabra, diaconía. Diaconía es una palabra muy familiar para nosotros porque es la misma raíz de la palabra diácono. Diaconía es una palabra que quiere decir
alguien que está en servicio, que está en asistencia, o alguien que tiene un deber en la iglesia. En otras palabras, podemos nosotros saber que una palabra, o esta palabra ministerio, quiere decir alguien que está sirviendo o asistiendo en algo que tiene que ver con la iglesia. Es un deber que alguien tiene de manera implícita o explícita en las labores mismas de la iglesia. Por ejemplo, el pastor tiene el ministerio del pastorado. El ministerio del pastorado indica que es el servicio que hace este individuo, en este caso el pastor, para poder asistir y tener la responsabilidad de servir en la iglesia. Cuando nosotros hablamos del pastorado o de algún asistente de pastor o en ese tipo de áreas, a veces, no sé, hay algo que se conoce como la ordenación al pastorado. Cuando alguien es ordenado a pastorear, es en el hecho cuando viene y se junta el presbiterio y pone las manos sobre un candidato, y en ese caso, en ese momento, este candidato pasa a ser un reverendo. Esa es la imposición de las manos. Algunos de ustedes presenciaron cuando a mí se me llevó a cabo un examen con maestros. Aquí se puso aquí en la plataforma una mesa, y aquí hubo algunos pastores que vinieron y me hicieron un examen en frente de toda la iglesia. Yo estaba ahí temblando, y por cerca de 2 horas y un poquito más se me preguntó acerca de doctrinas, acerca de varias cosas, y al final se le hicieron algunas preguntas a mi esposa, y después pasé yo aquí enfrente y estos pastores me impusieron las manos. Ahora, yo considero que una de las cosas que tal vez pudiera también llamarse esto de la imposición de las manos es más que el hecho de poder ser llamado en el pastorado, tiene que ver con el área de servir. Todo pastor y todo siervo de Dios debe ser considerado como un servidor en las cosas de Dios. Nosotros, hermanos, como pastores, yo creo que una de las dichas que podemos tener es ser siervos de la iglesia, poder ayudar, poder apoyar. A veces, hermanos, aquellos que van y están estudiando en un instituto bíblico, a veces piensan que ahora la tarea es solamente enseñar o solamente dedicarse a estudiar y eso. Yo considero, hermanos, que el hecho de poder ser pastor conlleva mucho más. En el hecho de poder involucrarse y ayudar tal vez a una familia en mudarse a otra casa y poder tal vez poner nuestro tiempo, nuestros recursos, no sé si tenemos un auto, una camioneta, poder ayudar y poder subir algunas cosas. ¿Por qué? Porque el pastor es un siervo. Ahora, aquí encontramos que la palabra ministerio significa alguien que sirve, alguien que sirve. Aquí la escritura, en primer lugar, encontramos que si estudiamos la vida de Timoteo, vamos a ver que el ministerio que Timoteo tenía era ser pastor. Eso lo encontramos en muchos textos en la escritura, pero en nuestro texto lo vamos a desarrollar. Primero, capítulo 4, versículo número 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La razón es porque el ministerio que Timoteo tenía era un ministerio de predicar la palabra de Dios y de exponer, no tan solamente en el orden del culto, sino aún fuera del orden del culto. Es decir, en la semana, durante los días de la semana, tener que ir y visitar algunas familias y tratar de exhortar, tratar de predicar, tratar de instar fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que nos corresponde a nosotros como pastores. En este caso, Timoteo era un joven predicador, era un joven pastor, y él tenía la encomienda de parte de Dios, como parte de su ministerio, de poder predicar la palabra de Dios. En este caso, Timoteo, ¿qué es lo que era? Era un predicador de la palabra de Dios. Y Pablo le va
debes tú reprender con toda paciencia y doctrina. Ese es el ministerio que tenía Timoteo. Como pastor, Timoteo tenía una gran tarea, porque vean lo que expresa en estas mismas epístolas. En el capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo, en el versículo número 3, vamos a encontrar que se expresa acerca del ministerio que tendría Timoteo lo siguiente. Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En otras palabras, vamos a encontrar que en parte del ministerio que tenía Timoteo es que Pablo le dijo, ¿sabes qué? Cuando iba Pablo a Macedonia, le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar allá en Éfeso y me vas a ayudar con esa tarea, y tú vas a encargarte de corregir lo deficiente. Tú vas a encargarte de que ellos no presten atención a fábulas y a genealogías. Tú te vas a encargar de que nadie enseñe una diferente doctrina de la cual ellos han aprendido. Es decir, la tarea de Timoteo era encaminarlos en la sana doctrina. En el capítulo número 4, versículo número 16, también de esa misma epístola, encontramos lo siguiente. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo número 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí encontramos entonces que el ministerio de Timoteo era ser predicador de la palabra de Dios, pastorear la iglesia que el Señor le había encomendado. En 2 Timoteo, también en el capítulo número 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evite. Ahí está expresando, en otras palabras, lo que vemos allí es que el ministerio que tenía Timoteo era predicar la palabra de Dios, era enseñarla, era esforzarse allí en el ministerio que el Señor le había dado. Cuando seguimos estudiando la vida de Timoteo, vamos a encontrar que Timoteo se unió a Pablo en el viaje misionero segundo que éste llevó a cabo. Vean lo que dice ahí en Hechos capítulo número 16, por favor. Hechos capítulo 16. Hace calor, ¿verdad? Hace calor. Si me ayudan, por favor, Ever, si me ayudas a quitar los ventiladores de ese lado. Y a Samuel, lo que estás diciendo, ayúdame, por favor. Vamos a quitar para prender los ventiladores. Encontramos en Hechos capítulo 16 lo siguiente. Dice, después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí encontramos cómo es que Timoteo al inicio se va a empezar a ir a los viajes misioneros y va a iniciar él a trabajar juntamente con su mentor que se llamaba Pablo. Ahí es donde en el segundo viaje misionero a Timoteo le tocó visitar las ciudades de Iconio, de Listra, de Derbe, en Europa a Filipo, y también le tocó Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea Marítima y Antioquía de Cilicia. Este primer viaje o segundo viaje misionero que hizo el apóstol Pablo le tomó 3 años. Y ahí desde el inicio de este viaje misionero, que yo tomé algunos datos, que le tomó aproximadamente recorrer desde que Pablo salió, allí lo vamos a ver que Pablo sale y empieza en su viaje misionero, segundo viaje misionero, le tomó unos 3 años aproximadamente recorrer unos 4.500 kilómetros. Imagínense toda esa jornada
perspectiva, de la ciudad de Puebla a Toronto, Canadá, si nos fuéramos caminando en los caminos que hay ya establecidos hoy en día y pudiéramos recorrer desde nuestra ciudad hasta Canadá, eso implica recorrer más de la mitad de nuestro territorio nacional, todo el territorio de Estados Unidos y llegar allá a Toronto, Canadá. Ese recorrido es de 3.905 kilómetros. El viaje misionero que hicieron Pablo y Timoteo, que fue el segundo viaje misionero, les tomó 4.500 kilómetros, es decir, más allá que esa distancia. Imagínense eso. Ahora, si es pesado un viaje, estarlo haciendo de aquí hasta Sonorita, por ejemplo, aquí en México, estamos hablando de un viaje de 4.500 kilómetros aproximadamente, en el cual estos estuvieron recorriendo, y por eso es que visitaron Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Iconio, Listre, Derbe, Filipo, Antioquía y todas esas ciudades y provincias. Eso fue un viaje colosal. 3 años les tomó de su vida el hecho de poder estar haciendo ese viaje. Ahora, noten esto, era el ministerio que el Señor le había dado a Timoteo. Timoteo durante estos 3 años estuvo ahí con Pablo, caminando, recorriendo, predicando, enseñando, estuvo allí. Y después en ese segundo viaje misionero encontramos que Timoteo se volvió una persona sumamente madura en las cosas de Dios. Es ahí donde encontramos también que Timoteo estuvo juntamente con Pablo cuando Pablo escribió las siguientes epístolas, y se los voy a ir mostrando. Romanos, por ejemplo. Romanos capítulo número 16, versículo número 21. Ahora, lo que estoy tratando de hacer es poner esto en base para que usted se dé cuenta del ministerio que tuvo Timoteo y todo lo que conllevó. Viajó 4.500 kilómetros en un periodo aproximado de 3 años. Estuvo allí cuando Pablo escribió algunas epístolas. Romanos capítulo 16, versículo 21 dice: ¿os saludan quién? Timoteo. Eso quiere decir que Timoteo estaba con Pablo cuando estaba allí. Él fue alguien que vio esto, que estuvo allí con Pablo, que vio cómo Pablo estaba escribiendo estas epístolas. Estuvo allí cuando fueron escritas las epístolas a Corintios. En primera y segunda de los Corintios, voy a segunda de los Corintios, capítulo número 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿y quién? Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En otras palabras, vemos ahí involucrado a Timoteo. En Filipenses capítulo número 1, versículo número 1, también vamos a encontrar una vez más que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús. Es decir, cuando se escribió la epístola a los filipenses, ahí estaba también Timoteo. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Escucha esto, en 17 ocasiones vamos a encontrar que Pablo menciona a Timoteo en sus epístolas, y algunas de ellas es porque estas epístolas se dieron o Timoteo estuvo presente cuando se escribieron. Primera y segunda a Tesalonicenses también, porque dice en segunda Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Lo que quiero enseñar es esto en manera introductoria. Es que en ese caminar en el cual Timoteo está cumpliendo el ministerio que el Señor le ha encomendado, lo vemos durante 3 años en el viaje misionero, visitando todas esas iglesias que yo les estuve diciendo, estando ahí cuando Pablo escribía las epístolas que fueron inspiradas por Dios, y vamos a ver que recorrió cerca de 4.500 kilómetros en ese segundo viaje misionero. Qué tremendo, ¿verdad? Encontramos que Timoteo también estuvo ayudando a diferentes iglesias. Vean, por favor, primero vamos a Hechos, capítulo número 17. Lo que estoy haciendo es poner en perspectiva lo que Timoteo hizo, o algunas cosas que tenemos en la Escritura. En Hechos 17, versículo 13, dice la Escritura lo siguiente: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes.
Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo, ¿qué dice? Se quedaron allí. Se quedaron. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que, ay, pues los dejó la nave. No, se quedaron para servir a los hermanos en Berea. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a ver que los hermanos en Berea eran personas que conocían la Escritura, porque en el versículo 10 dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, Timoteo se quedó allí para poder enseñar a la iglesia de Berea, pero no nada más fue la única que tuvo ese beneficio. En 1 Corintios capítulo número 4 dice la Escritura en el versículo 17 lo siguiente: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, ahí encontramos que por algún tiempo también, no tan solamente Timoteo estuvo allí, sino que ahora fue a Corinto. ¿Y qué tarea tenía? Enseñar, predicar, estar haciendo la obra del Señor. Más adelante también lo encontramos en Tesalónica, porque en primera a Tesalonicenses, capítulo número 3, versículos número 1 y 2, dice la palabra de Dios también así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordarnos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es decir, ellos iban para predicar, o más bien, Pablo envió a Timoteo para exhortar y predicar. El ministerio de Timoteo es muy extenso. Síganme una vez más en Filemón, por favor. Filemón, capítulo número 1, versículo número 1, dice la Escritura: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahí encontramos que una de las cosas que estaba haciendo allí es que también estaba colaborando juntamente con Pablo. Encontramos sencillamente, hermanos, que el ministerio de Timoteo fue un ministerio extenso, un ministerio en el cual Timoteo estuvo ayudando a Pablo en ese viaje misionero. Cuando hacía falta que alguien se quedara, mandaba a Timoteo, le decía: te encargo esta iglesia, te encargo por acá, te encargo por allá. Pero ahora, el ministerio principal de Timoteo fue el ser pastor en una iglesia específica. En 2 Timoteo, capítulo número 1, encontramos, 1 Timoteo, capítulo número 1, versículo 3, encontramos que la tarea primordial que tuvo Timoteo como su ministerio fue ser pastor de una iglesia. Y él fungió como pastor específicamente en la iglesia de Éfeso. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso. En Éfeso. Más adelante, y a lo largo de la tradición, encontramos que la razón por la cual Pablo envió a Timoteo a Éfeso fue porque él le encargó la iglesia de Éfeso. Pablo, como misionero y como una persona muy ocupada y como apóstol también, él no podía regresar a cada rato a las iglesias. Así es de que enviaba a diferentes. Envió hacia Tito a diferentes lugares, a Filemón. Vemos que hubo discípulos que estuvieron allí, pero vamos a encontrar que Timoteo, él se encargó de ser pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? Bueno, fue misionero, se quedó ahí donde Pablo le decía, y después vamos a encontrar que él fue pastor en la iglesia de Éfeso. Ahora, más adelante en el libro de Hebreos, capítulo número 13, se menciona una vez más a Timoteo. Aquí no sabemos si fue Pablo quien escribió, pero se nos menciona en el versículo 33 diciendo lo siguiente: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo fue apresado por predicar el Evangelio. Quiere decir que Timoteo estuvo preso por el nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, amados hermanos,
la cárcel, sufrir por el nombre del Señor. ¿Tiene frío ahora? ¿Ahora también? Ok, muy bien. Entonces, encontramos que esa era la tarea. Ahora, también Pablo va a mencionar algo muy importante de Timoteo. En 1 Corintios, capítulo número 16, en el versículo número 10, dice Pablo lo siguiente acerca de Timoteo. Dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Aquí está hablando Pablo y dice: bueno, Timoteo, él es alguien como yo, es un predicador como yo, es un maestro de la Biblia como yo. Ahora, qué tremendo, ¿no? Aquí está diciendo Pablo acerca de Timoteo: este muchacho hace la obra así como yo. Y encontramos que el ministerio de Timoteo conllevaba todo eso. Ahora, cuando Timoteo estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso, es cuando Timoteo va a recibir 2 cartas, cuando menos, de Pablo, que son las 2 epístolas que tenemos en la palabra de Dios. Timoteo es pastor, su maestro está lejos, en Roma se cree, y Timoteo recibe de su maestro 2 epístolas, que es 1 Timoteo y 2 Timoteo. Y esa tarea, entonces encontramos que Timoteo estaba haciendo su ministerio. Yo le pregunto, ¿cómo consideramos el ministerio de Timoteo? Puedo decirles, hermanos, que el ministerio de Timoteo fue un ministerio de entrega. Un ministerio que estuvo dispuesto a ser apresado por el Señor, como lo vimos. Fue alguien que hizo lo que su maestro le había enseñado. Fue alguien que estuvo en un viaje predicando la palabra de Dios por 3 años, recorriendo 4.500 kilómetros, estando allí, sufriendo hambre, persecución, estando ahí en peligro de vida. Timoteo fue un tremendo siervo de Dios. Se cree que Timoteo era un joven, aproximadamente un hombre, aproximadamente entre 40 y 45 años de edad cuando recibe esta epístola. Es decir, un muchacho, un jovenazo, porque yo tengo 43, más o menos de mi edad. Era con esa fuerza, el vigor, tenía la entrega y era un hombre que hacía su ministerio. Ahora, cuando recibe la epístola, Pablo les va a expresar y le va a decir, regresamos a 2 Timoteo, donde le expresa en el versículo número 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo sabía que tenía un ministerio el cual había recibido del Señor. Timoteo sabía que el Señor le había encomendado una tarea. Timoteo sabía que su tarea era predicar ahí en Éfeso, era poder corregir lo deficiente, era poder enseñar la sana doctrina, era poder hacer todo lo que estuviera en sus fuerzas, intelectualmente, físicamente, emocionalmente, para poder llevar a la iglesia a una madurez. Ahora, déjeme expresar. Cuando seguimos leyendo la historia del apóstol Pablo, vamos a encontrar que Pablo va a escribir diferentes epístolas. ¿Correcto? Escribe Pablo cerca de 13 epístolas, se cree, en las cuales Pablo escribió estas epístolas, pero hay una epístola que escribe a una iglesia que había madurado tremendamente. De hecho, esta epístola es conocida como la corona de los escritos de Pablo. Esa iglesia que recibe esta epístola es la iglesia de Éfeso. ¿Quién era el pastor? Timoteo. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo había hecho que la iglesia madurara, no fueran niños fluctuantes llevados por doquier, sino eran hombres y mujeres que habían madurado, conocían al Señor, amaban al Señor, honraban al Señor, servían al Señor. Sí, no una iglesia perfecta, pero la iglesia, a través del pastorado de Timoteo, la iglesia de Éfeso recibió muchos halagos. Y la iglesia de Éfeso, cuando vemos los escritos de Pablo, no es una iglesia que Pablo tenga que estar regañando. ¿Se acuerdan a los corintios? ¿Se acuerdan a los gálatas? ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Se acuerdan? Los regañó. No oigo entre vosotros que hay murmuraciones a los corintios. Ruego a Evodia y a Sinti que ya sean del mismo sentir en el Señor. A Filipenses.
A Filemón le dice, te ruego obediente, te escribo sabiendo que eres obediente. Es decir, a la mayoría de las epístolas que Pablo escribió había una exhortación, pero a la de Éfeso no vamos a encontrar algo así. La razón es porque Timoteo estaba haciendo bien su ministerio. Timoteo había hecho que la iglesia de Éfeso fuera una iglesia madura. Ahora, hermanos, aquí también el segundo punto en mi enseñanza. Quiero decirles que no tan solamente Timoteo tenía que hacer su ministerio y tenía un ministerio que realizar, sino también debemos considerar que todos nosotros como cristianos tenemos un ministerio que llevar a cabo. Todo hijo de Dios, todo cristiano debe saber que tenemos un ministerio que llevar a cabo. Yo le pregunto, ¿cómo estás llevando tú ese ministerio? En la iglesia, hermanos, no estamos aquí para ser servidos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos. Él vino a servir y Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué quiere decir? Que todos en la iglesia, todo hijo de Dios debe considerar que Dios quiere darnos un ministerio. Un ministerio. Para ello, amados hermanos, es importante el hecho de poder cumplir los ministerios que el Señor en su buena mano nos da. Allí, para poder cumplir estos ministerios que el Señor nos da, en primer lugar debemos saber que todos los ministerios que podamos tener son importantes delante de Dios. Si alguien barre, eso es importante. Si alguien enseña, eso es importante. Si alguien da una clase, eso es importante. Si alguien reparte folletos, testifica, habla de su fe, eso es importante. Si alguien toca algún instrumento, eso es importante. Si alguien, le toca lavar las tazas para el café o trae el pan para el café y todo eso, eso es importante. Hermanos, debemos saber y debemos nosotros entender que todo ministerio de la iglesia es importante. No hay un ministerio que podamos decir, pues eso no es tan importante. No, todo ministerio es importante delante de los ojos de Dios. Para ello, amados hermanos, en ese mismo sentido es importante por causa de que es Dios quien nos da el privilegio de servir. Debemos saber algo, es importante cada ministerio, pero cada ministerio que nosotros podríamos tener o dejar de hacer o no llevar con diligencia o hacer nada más ahí a la va, debe saber algo. Todo ministerio debe saber que es un privilegio servirle al Señor. Vean lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo número 12. Pablo mismo hablando, dice en el versículo 12 al 14: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, aquí lo que se traduce en ministerio, recuerde algo: servir. Hermano, Dios quiere que usted sirva. Y hermano, Dios quiere que usted le sirva a Dios. Dios está diciendo, mira, aquí Pablo está diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermano, cuando nosotros tenemos la dicha de servir a Dios, mire hermano, yo le pregunto, ¿usted merece servir a Dios? Es que somos pecadores. Es que hermano, debo yo saber y lo digo por mi persona, pero aplica para todos. ¿Quiénes somos nosotros para poder servir a un Dios grande, vivo, celoso, fuerte, amoroso, a un Dios todopoderoso? ¿Quiénes somos nosotros para poder hacer algo en su obra? Pablo dijo, yo doy gracias a Cristo Jesús porque Él me fortaleció, porque Él me tuvo por fiel. Ahora Pablo continúa y dice, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. En otras palabras, Pablo dijo, mira, yo era una persona tan mala, es más, perseguía a los cristianos, decían groserías, hacía esto malo y aquello malo, pero a pesar
un privilegio el hecho de poder servir a Dios. No es, hermano, el hecho de que tú seas grande, que tú seas poderoso, que tú seas elocuente, que tú seas... No, la Biblia dice que Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado. Y eso somos nosotros. Eso soy yo. Hermano, nosotros no hay nadie grande, nadie capaz. Somos incapaces, pero Dios en su buena mano me ha permitido servirle. Déjame decirle algo. Eso es para todos. Dios quiere que tú le sirvas. De una u otra manera. A veces es económicamente, a veces es quedándote para limpiar, para recoger sillas, para limpiar, para ver que todo esté en orden. Aquellos que vienen a veces desde las 9 de la mañana, 9 o antes, 8:30, y vienen y están aquí. Ese servicio, hermanos, es un privilegio servir al Señor. Es un gran privilegio. En primer lugar, debemos saber que es importante por causa de que Dios es quien nos da el privilegio de servir. También, amado hermano, es importante y no tenemos que descuidarlo, pues es Dios quien nos ha dado dones y a través de estos dones que le podemos servir a Dios. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice la Escritura: no descuides el don que hay en ti. Hermanos, muchos de ustedes están descuidando los dones que les ha dado el Señor. Muchos de nosotros estamos descuidando todo lo que Dios en su buena mano nos ha dado y no estamos sirviéndole a Él. Dice Dios: no descuides eso. Dice Dios: yo te di la habilidad de ser maestra, te di la habilidad de poder hacer esto, lo otro, apoyar en estas áreas de la vida, en el orden de la iglesia. No lo descuides. Aquellos que estamos sirviendo, amados hermanos, tal vez en la cocina, en las cunas, en las clases, en el sonido, en los músicos, no descuiden ese don que Dios les ha dado, no descuiden el ministerio que Dios les ha dado. Hermanos, es que una de las cosas que está pasando a nivel mundial es que muchos cristianos no sabemos que es un privilegio servir y por consiguiente descuidamos ese servicio que podemos hacerle a Dios. Hermanos, si a ti te toca dar una clase, no menosprecies. No menosprecies. Si te toca dar una clase, debes saber que es importante nunca descuidar el don que Dios te ha dado. No lo descuides. Es importante también por los tiempos en los cuales vivimos. En 2 Timoteo capítulo número 4 dice en el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esos son los tiempos en los que vivimos. Los tiempos en los que vivimos, ustedes y yo, amados hermanos, requiere que nosotros sirvamos al Señor con más gozo, con más alegría, con mayor entrega, con mayor lealtad, con seriedad, con compromiso, con esfuerzo, con dedicación. Hermanos, servimos a un Dios grande. El servicio debe ser de esa manera. Los tiempos en los que vivimos, cada vez hay más oscuridad. Ahí es donde debemos servir al Señor. Hermano, hay muchos cristianos que en vez de crecer en la vida cristiana y debiendo de ser ya más maestros, más maduros, a veces se sientan en la banca. Hermano, una de las metas que tú debes tener y yo debo tener como cristiano es servir a Dios, porque es un privilegio. Servir a Dios porque Dios me ha dado dones. Servir a Dios porque los tiempos que vivimos demandan eso. También, amados hermanos, es importante saber que hay requisitos para poder servir a Dios en 1 Timoteo capítulo número 3 versículo 8 dice la Escritura: los diáconos, acuérdense de esto, la palabra que habíamos hablado hace un rato era la palabra diaconía, de ministerio. Aquí Pablo va a utilizar una vez más la palabra y la misma raíz, que es la raíz de la palabra diaconeo. Esta palabra, tanto para ministerio como para diácono, es la misma palabra. ¿Qué quiere decir servir? Servir. ¿Qué es un diácono? Alguien que sirve, alguien que debe estar apoyando, ayudando, alguien que debe encargarse de poner las bancas, de llegar temprano para que todo esté en orden, de abrir las puertas, de cerrar las puertas, de que todo esté en orden. Esa es la tarea de un diácono. A
A veces no se entiende bien qué es un diácono, y a veces dicen, no, es un diácono, pues es aquella persona que debe estar sobre el pastor. No, eso no es bíblico. La tarea del diácono es servir a las mesas, y es dejar que todo esté listo para el culto y dejar estombrado para después del culto. Esa es una de las tareas del diácono. Conlleva mucho más. Pero aquí la Escritura está diciendo que una de las cosas que debemos saber es que hay requisitos para aquellos que quieren servir. Por ejemplo, para un diácono, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el servicio, el diaconado, si son irreprensibles. Encontramos que tanto el pastor como los diáconos tienen requisitos, pero ahora déjenme decirle algo: toda iglesia debe tener también requisitos para todo aquel que quiere servir. Ahora, si alguien desea servir, buena obra desea, pero es necesario que cumpla algunos requisitos que la iglesia a lo largo de los años se da cuenta que se necesita para poder servir. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los maestros de la iglesia, ¿cómo usted tomaría que si nosotros viniera algún hermano con un tremendo talento para poder enseñar con mucha elocuencia y ponga diapositivas y un montón de cosas y llame la atención realmente, pero es divorciado y ya lleva su tercer, cuarto matrimonio? ¿Cómo usted vería eso? Que alguien estuviera ahí. No, hay requisitos en la iglesia. Nosotros no podemos tomar a alguna maestra, a algún líder de jóvenes, a alguien que no está dispuesto a cumplir algunos requisitos que la palabra misma de Dios nos da. Por eso, hermano, es que vivimos en tiempos en donde muchas personas y muchos cristianos, pues si se trata de eso, no, mejor yo no sirvo. Y déjeme decirle algo: Pablo, Timoteo y todos los que vemos en la Escritura que sirvieron a Dios tuvieron que pagar precios y tuvieron que estar dispuestos a someterse a lo que Dios decía. ¿Saben lo que nos falta hoy en día en muchas iglesias? Compromiso. Vamos a las escuelas o vamos a una fábrica a trabajar y nos dicen, ¿sabes qué? No puedes venir con esta ropa, debes venir de esta manera, el corte de cabello así, esto por acá, esto por allá, y hay un montón de reglas en otros lugares. Y decimos, sí, porque ocupo el trabajo, sí, porque esta escuela es buena, sí, por esto y por lo otro, y nos sometemos. Pero en la iglesia no queremos tener compromiso. Hermano, yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, dice Dios, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Esto quiere decir que si hay requisitos, debería de haber más seriedad para nosotros en la iglesia. Hermano, si a alguien le toca dar una clase y llegas a la hora de tu clase, déjame decirte algo, no. O en algún ministerio. Recuerda algo: Dios lo que quiere es siervos. Dios no quiere jefes. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y quiere de nosotros que le sirvamos, que hagamos algo por Él. Y si requiero yo venir más temprano para alistar mi salón, para poder, no sé, las hermanas, por ejemplo, de la cocina, que tienen que venir y llegan a veces como 9:20, 9:10, y preparar todo lo que conlleva eso, y todos los ministerios, los músicos, todo eso, hermano, hay precios que pagar. Echemos de ganas. Amén. Echemos de ganas. Alguien dijo, dura palabra es esta. Pero hermano, es que sin compromiso no hay avance. La iglesia necesita comprometerse, ustedes necesitan comprometerse,
yo necesito comprometerme. ¿Por qué? Porque es necesario. Amados hermanos y hermanas que desean un ministerio deben saber que eso es bueno. El que desea un ministerio, buena obra desea, pero es necesario que cumpla ciertos requisitos que toda iglesia debe tener para buscar los estándares de Dios. Algunos requisitos, usted dirá, pues esto está muy exagerado, pues mejor que esté exagerado, que seamos liberales. Hoy en día, ¿sabe cómo hay muchos pastores? Ya la corbata ya no se usa, ya predican con camisita así informal. Zapatos, pues ya no formales, hay unos medio formales, como de golf, y con calcetines hasta abajo. Y pues esto y lo otro. Y los músicos pueden venir como sea, a la hora que quieran, llegan tarde, pueden tomar su participación. Y es más, pues ya no deben venir tan, hermanos, se requiere seriedad. Nosotros no tenemos a un Dios que sea informal, tenemos a un Dios muy formal. Y debemos servirle de manera formal. Ya no es serio, no puede venir. Hermanos, lo que quiero decir es que qué privilegio poder servir al Señor. Qué privilegio. Cabe mencionar que es importante, en ese mismo sentir, es importante saber que todos debemos hacer obra de evangelista. Ahí le dice, haz obra de evangelista, y luego añade cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera servir a Dios debe hacer obra de evangelista. Hermanos, esto aquí abrochas el cinturón. Todos los que quieran servir en algún área, sean músicos, sean en cocina, sea en cualquier ministerio, deben hacer obra de evangelista. Es decir, compartir la fe, es decir, hablarle a otros de Cristo, es decir, estar dispuesto a traer gente a la iglesia, a hablarles de Cristo. Esa es la obra que todos en la buena mano de Dios debemos saber que debemos llevar a cabo. Haz obra de evangelista. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos. Miren, el evangelismo aquí en la iglesia es muy reducido. Y yo creo que en toda iglesia. Hermanos que están sirviendo en algún ministerio, si no pueden venir en los horarios de la iglesia para poder salir al evangelismo, ahí en sus casas, lleven el folleto, repartan, compartan su fe, hagan obra de evangelista. Todo aquel que quiere servir a Dios o está ya en algún ministerio, debes hacer obra de evangelista. Cumple con ese ministerio. Es importante, hermanos, hacer la obra de Dios y saber que debemos llevar a cabo esta tarea de poder cumplir nuestro ministerio, porque un día daremos cuentas ante Dios. Ve lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Qué quiere decir esto? Que un día vamos a dar cuentas a Dios por lo que hagamos o dejemos de hacer. Por lo que hagamos o dejemos de hacer. Dios nos va a juzgar. Miren, hermano, Dios nos da dones. Y cuando Dios da un don, Dios le va a pedir a usted cuentas por ese don que Dios le ha dado. Dios no le va a pedir cuentas por lo que Dios no te ha dado. Dios no es así. Pero lo que Dios te ha dado, y si Dios le da un don a la hermana Guille, Dios le va a demandar, porque algún día el Señor nos juzgará. Y ahí debemos nosotros preguntar, cada uno de nosotros tenemos un don. Les pregunto, ¿están haciendo o están cumpliendo su ministerio? Yo mismo tengo un don y yo debo preguntarme de mí, de mi manera, ¿estoy cumpliendo mi ministerio? Algunos de ustedes, Dios les ha dado más dones, más talentos, y Dios ha depositado esos dones que a lo mejor no es uno. Si tuviera dado, espérate, ya me acordé.
Hay quienes Dios les ha dado más dones y eso conlleva más responsabilidad. Dios está diciendo, mira, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Ahora déjame decirle algo. El ministerio de ella no es el ministerio de ella, ni el ministerio de ella, ni el ministerio de él, ni el ministerio de nadie. Cada uno de manera individual, el Señor nos ha llamado a cumplir los ministerios que Dios en su buena mano nos permite llevar a cabo. Te pregunto, ¿estás cumpliendo tu ministerio? En aquel día el Señor va a juzgar, y déjenme leer lo que escribí. Allí cuando el Señor juzgue, ya no habrá pretextos ni excusas. Pues es que esto, es que lo otro. No, Dios juzgará. Hermano, tú me puedes dar excusas a mí y yo te voy a excusar. Yo voy a decir, bueno, pues la obra aquí en la Iglesia Bautista de Gracia va a seguir adelante. Siempre, porque la obra es de Dios. Y Dios va mandando siempre. Pero yo me pregunto, ¿estoy cumpliendo el ministerio que Dios me ha dado a mí? Eso para lo cual el Señor te creó, lo estás haciendo, utilizando bien. Algunos de ustedes ya tienen ministerios aquí en la iglesia, no lo descuides. Hermano, no llegues tarde. Tienes una clase, ora por tus alumnos, ora por tus niños. Tienes un ministerio que cumplir, no lo descuides, no descuides la música, no descuides el sonido, no descuides la cocina, no descuides el ministerio que tú puedas tener, repartir folletos, hacer algo, hablar con los hermanos ancianitos, ir por alguna ruta, no lo descuides, porque el Señor nos ha dado un mandamiento: cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Recuerda, amado hermano, que somos administradores de todos los recursos que el Señor nos da. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: así pues tengan los hombres por servidores de Dios. Ahora, ¿qué es ministerio? ¿Qué era ministerio? Servir. Tengan los hombres por servidores de Cristo. Hermanos, si hay alguien aquí en la iglesia que nada más vienes y quieres que los demás te sirvan, déjame decirte algo: fuiste llamado tú a servir. A veces, miren hermanos, déjenme ver que entré ahí. A veces cuando tenemos algún evento, hermanos, nunca busques los primeros lugares. A veces tenemos un predicador invitado, un misionero y todo, y unas veces he tenido que decirles a los misioneros: pasen ustedes primero. ¿Saben por qué? Porque si no pasan primero, no hay quien les dé lugar en la fila para formar. Porque cada uno buscamos lo nuestro. Y no, pues yo, para no hacer fila, mejor me salgo primero y hago esto y lo otro, y ya ahí, ya estoy sentado y comiendo, un refresquito. No, hermano, todos debemos tener algo cierto. Hermano, yo creo que eso, yo trato de enseñar eso, a lo mejor no lo enseño muy bien, pero usted vea, ahora no lo digo por exaltarme ni nada, yo no sé nada, pero siempre que hay comida trato de ver que ustedes estén comiendo. Estar ahí, me falta algo, está esto, está lo otro, trato de estar, ¿sabe por qué? Porque yo soy siervo, es mi ministerio. A veces ustedes amablemente me dicen: pastor, ya venga, coma y todo eso. Y a veces sí me siento, a veces ya estoy bien cansado y digo: me voy a sentar ahora si voy a comer. Pero después ya estoy ahí y empiezo a ver cosas. Y siento, empiezo a ver que hace falta esto, lo otro y aquello. Y cómo se sufre con siervos. Que estén ahí al pendiente. Yo doy gracias a Dios, porque gracias a Dios aquí tenemos hermanos que siempre están al pendiente de algunos detalles. Y ven esto o aquello y ya están ahí, y que falta esto, y luego ya acabamos de comer y llega el hermano con la bolsa, ya échenlo aquí, pónganlo acá y allá, y empiezan a limpiar, a recoger, y ¿sabe qué? Así debe ser, no solo unos, toda la iglesia. Somos siervos. Nadie es mayor que el otro. El Señor Jesucristo, Él se va a presentar a sí mismo en el Evangelio de Marcos
siervo. ¿Se acuerdan la última cena que hizo el Señor? Se puso una toalla y lavó los pies de los apóstoles. Un siervo. Ahora, ninguno de nosotros somos mayores que nuestro Maestro. Y Él nos ha dejado. Ahora, termino uniendo todo lo que he estado hablando. Aquí, bueno, antes de ir allí, se da cuenta que ahí dice en la Escritura, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo. Y luego dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pastor, esa sí fue pedrada, pues sí, y para todos nosotros, incluyéndome. ¿Qué tan fiel eres en los ministerios que Dios te ha dado? En el servicio que tú haces, ¿qué tan fiel eres? A veces, hermanos, miren, se encomienda algo. Y a veces yo digo, ya no tengo que estar yo ahí para estar viendo cómo está. Yo espero que si encargo algo a alguien, eso se pueda llevar a cabo bien y sin tener yo la preocupación de eso. Pero a veces, hermanos, se queda botado. No sé, encargo algo y una vez encargué la oración. No iba a poder estar y pues salgo y encargué la oración. Y ya cuando hablo, ya eran las 7 y algo, y le escribí al hermano, estoy orando con usted. Y me escribe, perdón pastor, ya no pude ir. Yo ni estaba allá, yo ni estaba acá. Y ¿sabe qué? Me salvó al hermano que nadie vino. O bueno, eso creo, que nadie vino. Y yo digo, hermano, es que se requiere de los administradores que seamos fieles. La hermana Rubí es subdirectora y tiene que dar algunas indicaciones. Y algunos de ustedes tienen algún puesto que dar una indicación a alguien. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Cuando dejaste por escrito, dejaste allí y dijiste esto se tiene que hacer y llegas y no se hizo nada. Déjame decirle algo, eso pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos fieles a lo que el Señor nos ha encomendado. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado. Es importante, hermanos, terminar fielmente nuestra carrera de ministerio. Termino con esto. Es importante porque debemos terminar nuestra carrera fielmente en el ministerio. Voy a hacer alusión a Pablo, a Timoteo y por último a usted. Así como vimos en la introducción. Pablo fue fiel. Bueno, en ese mismo pasaje de la Escritura, Pablo escribiéndole a Timoteo, ahí en el capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículo número 6, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por un periodo de tiempo se cree de 30 años, Pablo desde que fue salvo allá en el camino a Damasco hasta que fue degollado en Roma, 30 años sirviendo al Señor. Yo le pregunto, ¿Pablo fue fiel? Él en alguna ocasión dijo, todo lo he llenado del Evangelio. Escribió epístolas como ningún otro. Pablo fue ¿quién no admiramos la vida de Pablo? Pero ¿sabes por qué? Porque él fue fiel. ¿Por qué no admiramos a veces tanto a Bernabé? Algunos eruditos piensan que Bernabé era más elocuente que Pablo. En su manera de enseñar era más profunda. Bueno, admiramos a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo allí, fiel, cumplió su ministerio. Su ministerio era apóstol a los gentiles y todo, 30 años sirviendo.
ustedes se convirtieron hasta ahorita? ¿Y qué tanto han hecho por el Señor? Pablo dijo, yo soy el más insignificante de todos. Hermano, mira, Pablo, 30 años de servicio tuvo al Señor. Y fue entregado. Él murió decapitado en Roma, según la tradición. Su última epístola que él escribió, su último escrito que él dio, fue segunda Timoteo, precisamente. ¿Sabes cómo acabó su carrera? Bien. Ahora, Timoteo, no tenemos indicio en la palabra de Dios de la muerte ni de Pablo ni de Timoteo, pero la historia nos lo dice. Timoteo, según la tradición, según la historia, ¿saben dónde murió? En Éfeso. Murió durante un festival pagano, lapidado, es decir, muerto apedrado, en Éfeso. ¿Qué me da a entender eso? Su ministerio era ser pastor de qué iglesia dijimos de ti, de Éfeso. ¿Dónde murió? En Éfeso. ¿Qué quiere decir? Que estuvo al pie del cañón. ¿Qué quiere decir? Yo esto lo acabo de estudiar, no sabía eso. Quiere decir que él estuvo ahí y cumplió su ministerio hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Hermano, mira, hoy en día nada más no nos gusta algo de la iglesia o de esto, del pastor o de los hermanos o de acá, y ya nos vamos a otra iglesia, y ya nos vamos por acá. Hermano, si Dios te ha llamado a estar acá, aquí quédate y aquí entrégate y el ministerio aquí. A menos que tengas que mudarte de casa por alguna razón, algo extraordinario pasa. Pero hermano, mira, Timoteo y Pablo, ellos murieron al pie del cañón. Ellos murieron, Timoteo apedreado. ¿En dónde? En Éfeso. Ahí estuvo pastoreando. ¿Cuántos años? Bueno, no se nos dice, no sabemos cuánto tiempo estuvo pastoreando, pero lo que sí sabemos es que él fue pastor de la misma iglesia durante todos los años que le restaron. Pablo le dijo, quédate ahí vas a predicar, corrige lo que está ahí predica la doctrina, y ahí se quedó, ahí estuvo. ¿Saben, hermano? Yo una de las cosas que le pido al Señor es yo amo mucho esta iglesia, la iglesia de Dios. Y yo le digo al Señor, ayúdame a terminar aquí. A mí me gustaría envejecer completamente, porque mi hijo me dice, ya estás viejito, pero completamente, aquí en la iglesia. A mí no me gustaría estar pastoreando una iglesia aquí y luego otro allá, pero a mí me gustaría solo una, porque esta es la que el Señor viene a contar. Hermano, si Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, debes saber algo, debes ser fiel. Somos llamados a ser fieles. Termino Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El último punto es importante terminar fielmente nuestra carrera en el ministerio. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Pablo, cuando dice, yo ya he terminado mi carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, y después dice, por lo cual me está preparada la corona, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su Dios. Aquí está hablando en ese aspecto de que Pablo terminó fielmente su carrera. Aquí dice, sé fiel hasta la muerte, y dice Dios, y yo te daré la corona. ¿Qué quiero decir? Quiero sencillamente decir, amado hermano, que somos llamados a cumplir el ministerio, siendo fieles, gastando los recursos, gastando nuestra edad, gastando nuestra habilidad, gastando nuestra memoria, gastando todo lo que el Señor nos ha dado. Hermano, úsalo para el Señor, cumple tu ministerio. Y hermanos que quieren un ministerio, no tengan miedo en querer tomar un ministerio. Acérquense, sirvan. Pero es que hay reglas. En qué lugar no hay reglas, hermano. Vas al Face, llega
ahí va, este es gratis. Llega tarde, como llegas aquí a la iglesia, tampoco no te regresa. O te dicen, buen siervo fiel, pase al gozo de sus hijos. No, te regresan. ¿Por qué? Porque llegaste tarde. Hermanos, a veces es que la iglesia ocupa esto y lo otro y aquello. Hermano, ¿por qué no le reclamas en el trabajo? Bueno, algunos de ustedes a lo mejor así, ¿verdad? Están ahí en los sindicatos y todo. Pero déjenme decirle algo. Todo necesita reglas. Nuestro gobierno tiene reglas. Las escuelas tienen reglas. La iglesia necesita estándares bíblicos. Antes de que esto sea pues no, mejor yo no sirvo porque no. ¿Qué puedo hacer? Pues tengo que cambiar esto, tengo que esforzarme de esta manera. Ok, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio. Es un privilegio. Sirve con tu fuerza. Pero es que yo ya soy grande, pastor. Pues ahí conocimos a una hermana que tenía 79 años cuando fue salva. Y la hermana se acercó al pastor, ahí había un instituto bíblico, y le dijo el pastor, ¿sabe qué, pastor? Pues es que usted predicó que no importa qué edad, y si alguien quiere servir a Dios, puede servir. Y yo vengo con usted porque yo quiero servir al Señor. Y quiero matricularme en el instituto bíblico. El pastor se quedó sorprendido y dijo, ¿ahora qué hago? Pues sí, pues es correcto. El pastor le dijo, ok, entre al instituto. Y la hermana le dijo, ¿cuántos años, pastor? El pastor le dijo, bueno, el instituto es de 4 años. La hermana volvió a ver al pastor y le dijo, pastor, mire, voy a ser bien sincera con usted. Pues de aquí a que termino el instituto en 4 años, ya me morí. Déjeme estudiar un año cuando menos y déjeme después servir a ver lo que pueda. La hermana graduó al año del instituto bíblico y se fue a misionera 3 años, que fueron los años de vida que tuvo. El más. Una bendición. Hermano, es que todos tenemos dones y talentos. Cumple tu ministerio. Dios nos ha perdonado y salvado de todos nuestros pecados. Dios siempre ha sido fiel en todo para con nosotros. Es por ello que debemos buscar servirle bien en cada uno de nuestros ministerios que Él nos ponga a través de su buena voluntad, que Él mismo nos encomienda. No seamos negligentes, seamos humildes y démonos cuenta que no merecemos de ninguna manera servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amada iglesia, cumple tu ministerio. Señor, gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros pudiéramos hacer más, aún hacer la obra del evangelista. Ayúdanos a alcanzar las almas perdidas y aquellos hermanos que están llenos de dones y talentos. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir el ministerio, porque tú algún día nos vas a pedir cuentas. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Señor, somos administradores de todos los dones y talentos que tú nos has dado. Somos siervos tuyos. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a entregarnos, ayúdanos a hacer más por ti, ayúdanos a alcanzar las almas perdidas, ayúdanos, Señor, a cumplir el ministerio que ahora tengamos, ayúdanos a llegar temprano, a estar prestos, a estar disponibles, a ser esforzados, a ser dedicados. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada, hermano, te pregunto, ¿tú estás cumpliendo de manera cabal el ministerio que el Señor te ha dado? Hermano, ¿te gustaría servir a Dios? ¿Por qué no vienes a este altar y le dices al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero servirte? Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque tú me has dado dones, me has dado talentos y Señor, yo quiero involucrarme, yo quiero en ese ministerio que me has dado, quiero esforzarme aún más. Hermana, nadie entre nosotros que quiera venir a este altar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser más esforzado. Necesito venir. El altar está abierto, hermana. Estás cumpliendo tu ministerio. Estás haciendo de manera correcta la obra que el Señor te ha dado.
Hermano, estás haciendo algo por el Señor. Dios dice, cumple tu ministerio. Quizá hay aquí algún hermano, alguna hermana que dice, bueno, es que pues hay reglas y pues no sé si puedo hacerlo. Hermano, no pienses en lo que puedes o no puedes hacer. Piensa en cumplir tu ministerio. Haz la obra que Dios te ha dado. Porque Dios te ha dado muchos talentos, muchos dones, y Él te pedirá cuentas. Todos guardan, todos. Señor, cada uno de nosotros necesitamos más y más de ti. Señor, ayúdanos para que la obra tuya no se haga de manera negligente. Ayúdanos a ser esforzados, a ser dedicados. Aquellos que no son miembros de la iglesia y por esa razón no pueden servir o estar ahora en el ministerio, ayúdanos, Señor, para que puedan involucrarse y ser parte de la universidad de la iglesia y así poder servirte. Si hay alguien, Señor, que está fallando en el ministerio que tiene, ayúdanos, porque yo mismo, Señor, debo ponerme delante de ti y pedirte, Señor, que me ayudes a cumplir el ministerio que me has dado. Pablo, Timoteo hicieron su parte. Ahora a nosotros nos corresponde cumplir nuestro ministerio, hacer la obra que nos has dado. Te ruego, Señor, que tú actúes en nuestros días y tomes las decisiones que se están tomando aquí en Dios. Fortalécenos en ti y ayúdanos, necesitamos de tu gracia. Tu bendición y tu buena mano sea sobre nosotros, que nos recuerde. Y ayúdanos a esforzarnos para quedarnos al culto de las dos, el lunes de oración, los jueves de estudio bíblico. Ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, de nuevo en Cristo Jesús.